amigos y seguidores de Vida Incluyente. Lo prometido es deuda. Ahora seguimos y esperamos no tener problemas con la plática de Asperger. Recuerden que nos acompaña el doctor Marcel Arbea Damián. Les voy a contar brevemente sobre él. Él tiene la especialidad en psicología educativa, didáctica de la arquitectura, metodología de la investigación. Es maestro en ciencias de la educación, doctor en filosofía de la conducta humana, diploma de logoterapia y sentido de la vida. He impartido diferentes conferencias, talleres, cursos, diplomados en diferentes universidades del país. Ha escrito y publicado Autismo Infantil y Desarrollo Humano, Editorial La Mano, Educación y Liberación, Colegio Latinoamericano de Posgrados, Palabra y Trascendencia, Manual de Educación Popular, coedición Editorial La Mano, Guía del Diplomado de la Investigación Educativa del Tema Generador. Actualmente es coordinador general de Mírame, Movimiento para la Integración y Recuperación del Autismo, México. Al igual, es terapeuta de pacientes terminales de hepatitis C y VIH-Sida del sector salud en el estado de Puebla. Terapeuta de niñas y niños con autismo y perturbaciones graves del desarrollo y conducta. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, si nos pudiera ilustrar ahora sí con lo que es Asperger y todo lo que conlleva. Con todo gusto. Pues bien, el síndrome de Asperger es una parte de los trastornos que se observan en lo que hoy se denomina trastornos del espectro autista y que anteriormente se denominaba trastornos generalizados del desarrollo. Ok. El trastorno del espectro autista, que es la nueva nominación, excluyó algunos de los de las distintas expresiones del autismo. Y básicamente de eso voy a hablar. Perfecto, doctor. Somos todos oídos. Le agradezco, maestro. Lo único que le pediría, para que no escuche yo el eco, porque si no me confundo con mi voz, es que cierre usted su micrófono, si es tan amable. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, maestro. Pues bien, como les decía, a partir de aproximadamente, yo creo que unos 5 o 6 años, salió el DSM-5, en donde se caracteriza de un modo con anterioridad trastornos del desarrollo o también trastornos globales del desarrollo. Esta era la definición psiquiátrica, por decirlo así, de un grupo de niñas y niños con importantes alteraciones en la relación social, con importantes
problemas de comunicación y lenguaje y con conductas muy específicas, conductas que finalmente se les denominan autísticas. Esta es la tríada que se denomina caneriana, porque un psiquiatra en Estados Unidos, en Filadelfia, fue el primero en atender a este tipo de niños y a él le debemos el nombre de autismo. Los trastornos generalizados del desarrollo son trastornos autísticos. Ahora se agrega la palabra autístico, la palabra del autismo, a la nueva clasificación. Ahora se llaman trastornos del espectro autista, pero antes eran del desarrollo. Después voy a hablar más a profundidad sobre este aspecto. Lo cierto es que en este DSM-5, en este manual que sirve a los médicos psiquiatras para diagnosticar las alteraciones mentales, el síndrome de Asperger dejó de aparecer. En el DSM-4, en el anterior manual, los trastornos generalizados del desarrollo se dividían en 5 diferentes síndromes, ¿no? Tenemos el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett. Este síndrome solo les da a mujeres. ¿Sí? El autismo, o autismo caneriano, o autismo puro, pero lo cierto es que no hay autismo puro, ¿no? Y el trastorno desintegrativo infantil, que sería la otra variable de este trastorno generalizado del desarrollo, y el autismo atípico. Y en esta nueva clasificación, no solo varía el nombre, ¿no? Que es ahora trastornos del espectro autista, sino se excluyeron 2 síndromes del anterior trastorno. Uno de ellos fue el síndrome de Rett. El síndrome de Rett, que también se conoce como el síndrome de la secretaria o de la máquina de escribir, porque niñas y niños siempre están con este tipo de manierismos, como si estuvieran escribiendo a máquina, ¿no? Este definitivamente lo quitaron, y yo pienso que con razón. En primera, porque el autismo le da en proporción más a los varones que a las mujeres. La proporción es 4 varones por una mujer. Y en este síndrome, todas son mujeres. No hay varones con síndrome de Rett. Entonces, a mi parecer, hicieron bien en quitarlo para manejarlo de distinta manera, porque aun cuando se compartan los síntomas, no significa que el trastorno sea el mismo. Por ejemplo, si yo estornudo, bueno, ustedes podrán pensar que tengo gripe, pero podría tener tuberculosis. Si yo solo me fijo en el síntoma, solo estoy viendo una pequeña parte de la profundidad de la enfermedad, de las patologías, de los trastornos, de los síndromes, ¿no? Y otro fue el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger lo quitaron del DSM-5. No sé si hicieron finalmente la corrección, porque lo volvieron a incluir, porque parece que hubo una presión de las aseguradoras y las aseguradoras en Estados Unidos no querían ya pagar la subvención de este síndrome, ¿no? Afectando mucho a las familias, y las familias se unieron y protestaron, y ganaron la protesta, porque lo que no querían las aseguradoras era pagarles a las familias en donde vivía un niño con síndrome de Asperger, ¿no? Pero por fortuna se llegó al acuerdo de seguir beneficiando a los niños con síndrome de Asperger, porque en realidad el síndrome de Asperger es un tipo de autismo.
pero es un tipo de autismo funcional. Se le llama síndrome de Asperger porque paralelamente a Leo Kanner en Filadelfia, en Suiza, un médico pediatra de nombre Hans Asperger detectó también este tipo de niños. Leo Kanner tuvo a su estudio, me parece que 11 niños. Y Asperger tuvo 4 niños. Y a partir de esos 4 niños en Suiza y de los 11 niños en Filadelfia, se comenzó ya a comprender la noción de esto que denominamos autismo, ¿no? En griego, auto significa sí mismo. Por ejemplo, eh, autoaprendizaje, ¿no? Auto, sí mismo, aprendizaje. Quien aprende por sí mismo. Automóvil, auto por sí mismo. Móvil que se mueve por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir cuando referimos a autismo? Pues yo pienso que sería como el sí mismo del sí mismo. Y de algún modo lo describe. Y no es casual que Leo Kanner, quien fue quien por primera vez atendió el trastorno como un síndrome distinto, le llamó síndrome autístico del contacto afectivo. Así le llamó por primera vez a lo que hoy denominamos trastorno del espectro autista y que antes fue trastorno generalizado del desarrollo y que antes de que se caracterizara como autismo, como trastorno, síndrome autista del contacto afectivo, ¿no? Porque primero fue síndrome, ahora ya lo comprendemos como un trastorno. Quiero decir, las nociones se van cambiando. Antes, este tipo de niñas y niños sufrían una psicosis infantil, ¿no? Y muchos probablemente que siendo niños cursaron por la psicosis infantil, hoy puedan estar recluidos psiquiátricamente con un diagnóstico equivocado, ¿no? En fin, la situación es complicada porque el, eh, el diagnóstico de niñas y niños con autismo generalmente es diferencial. Se van descartando otras alteraciones, otros problemas que tiene que enfrentar alguna niña o niño y se van descartando por el gran número de síntomas que tienen. Con todo, sigue siendo importante la deficiente socialización, la deficiente comunicación y lenguaje, y como lo decía yo, las conductas en donde quizá la más importante sea la invarianza del ambiente. Ellos no quieren que cambien las cosas. Si mamá, por ejemplo, de pronto se le ocurre mover la sala de otra manera y los libreros y eso, cuando el niño con autismo llegue y vea los cambios, ¿no? Va a comenzar a sentir una gran angustia porque se está presentando algo nuevo en el mismo ambiente. Ellos no quieren que cambien las cosas. Y los seres humanos somos muy dinámicos y siempre estamos haciendo cambios en todo. Entonces, imagínense los niveles de angustia que suelen tener algunas y algunos de estos niños cuando hay cambios y no se le anticipan. Esto es muy importante. Y el hecho de que subraye yo el punto de que no se les anticipa es porque una de las características del autismo
es que su conciencia, la conciencia de estas niñas y niños, no ha desarrollado lo suficiente la predictibilidad. Y entonces cada situación es única, se presenta como única. Les cuesta mucho adaptarse a las nuevas situaciones, generalmente es por la fuerza, ¿no? Porque ellos siempre se van a estar resistiendo. Se conoce como un síndrome aparte porque una estudiosa norteamericana, que me parece que es madre de un hijo con autismo, de nombre Lorna Wynne, se refirió por primera vez a este tipo de síndrome. Son los que en su libro califica como autistas pedantes, como autistas engreídos, ¿no? Y Uta Free, otra especialista, eh, tradujo el bueno, tradujo el libro de Asperger, ¿no? Y comprendió, porque ella también es especialista en autismo, comprendió que sí que hay ciertos niños con autismo que no se comportan como aquellos denominados de autismo caneriano, ¿no? De autismo clásico, vamos a llamarlo, ¿no? Que generalmente tienen una comorbilidad. Estas niñas y niños con autismo, dependiendo de la gravedad, pero casi siempre vienen con una comorbilidad y casi siempre esa comorbilidad es la discapacidad intelectual. Entonces vemos aquí una complicación porque esos niños que generalmente denominamos autistas puros, autistas carnerianos, autismo clásico, casi siempre, en el 70% de los casos, presentan una discapacidad cruzada, ¿sí? Tienen el autismo y no lo sabemos del todo, pero muy probablemente es el autismo lo que les viene a generar una discapacidad intelectual. Cuando se trabaja muy bien al niño, en lo que resta, o sea, si se trabaja bien, suelen confundirse, ¿no? Con niños con discapacidad intelectual, ya cuando tienen 14, 15 años, ¿no? Porque se trabajó sobre todas esta sintomatología que presenta el autismo. No me extraña que Leo Kanner le haya llamado primero síndrome. Y un síndrome es un conjunto de síntomas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser estos síntomas? Bueno, son muchos y se observan generalmente desde Kanner, ¿no? Desde la socialización, comunicación y lenguaje y conducta, pero es seguro que hay otros. Por ejemplo, uno de ellos es la percepción. Niñas y niños con autismo perciben de modo eh, diferente de nosotros. Un gesto típico de los niños con autismo es este. Se tapan los oídos ante un ruido que no les gusta. Por ejemplo, yo me he percatado que son los ruidos de rotores. Por ejemplo, la batidora, la licuadora, la bomba. Todos este tipo de sonidos son muy molestos a la mayoría de niñas y niños con autismo. Suelen tener el oído muy sensible. Muchos de ellos tienen oído absoluto. Es decir, pueden distinguir una nota sin referente de otra nota. Y créanme que esa habilidad eh, que muchas niñas y niños con autismo tienen, o muchas personas con autismo tienen, es la que quieren tener todos los músicos. Bien, vamos a ver algunas de las características del autismo para ir perfilando el abordaje sobre el Asperger, ¿no? Comprendemos que el Asperger es un tipo específico de autismo y en este síndrome
observamos que difícilmente se presenta la discapacidad intelectual, lo cual pone en muy buena situación de desarrollo a la niña y al niño con Asperger. Tienen una mejor resonancia social, es decir, que su presencia en este mundo suele impactar a otras personas o a su propio ambiente. Logran cierto nivel de lenguaje, pero con ciertas características. Pero la mayoría de los niños con Asperger logran hablar. Incluso algunos logran hablar bastante fluido, ¿no? Aunque siempre se observan para un ojo especializado ciertos aspectos que podrían mejorarse, ¿no? Otro elemento que nosotros observamos es que hay muy pocas habilidades no verbales, así como las verbales, y además no las hacen coincidir. Por ejemplo, yo ahorita hice un ademán, o sea, utilicé un lenguaje no verbal en relación con mis palabras, ¿no? Hice esto, no las logran integrar el lenguaje no verbal con el lenguaje verbal. Por ejemplo, intenten ustedes, ahora que me están viendo, con el movimiento del rostro de sí del lenguaje no verbal, digan no, y al revés, diciendo no verbalmente no, digan sí, y verán que les cuesta trabajo porque por la práctica los hemos integrado. Es difícil que digamos sí si no movemos la cabeza, por ejemplo, o digamos no sin mover la cabeza. Es como si fueran distintos estos lenguajes para la niña y el niño con autismo y tiene dificultad en leerlos, en decodificarlos, especialmente cuando aparecen cuestiones subjetivas o simbólicas, ¿no? Y también decíamos en los aspectos comunicativos, también no verbales, por ejemplo, el contacto ocular. Para nosotros el contacto ocular es fundamental. Somos propiamente los únicos simios que superamos el hecho de que sí podemos ver a los ojos al macho dominante. Porque, por ejemplo, un gorilita no puede ver a los ojos al lomo plateado, al macho alfa, porque macho alfa va y le da una paliza. Nadie puede verle a los ojos a los machos alfa dentro de los grupos de homínidos y de otros muchos simios. Pero todo lo que es humano se establece con la mirada compartida. Y de hecho lo tenemos tan impregnado que cuando, por ejemplo, decimos una mentira, desviamos la mirada. Y cuando decimos algo muy verdadero, fijamos la mirada. Eso nosotros lo hacemos en automático, pero la niña y el niño con autismo les cuesta mucho trabajo incorporarlo a su vida y es importantísimo que nosotros trabajemos en ello, porque si no, se pierde la donación que nos ofrece el otro. Y parecerá mentira, pero cuando estamos platicando, aun cuando no nos lo propongamos, esto es a un nivel inconsciente, ¿no? Analizamos la concordancia entre lo que habla con su voz y lo que habla con sus expresiones, con sus ademanes, con su gesticulación. Todo eso, de algún modo, incluso inconscientemente, lo decía yo, lo vamos leyendo. Hay personas que tienen muy buena lectura, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, como niñas y niños con autismo, que no les importa tanto la gesticulación del otro o los movimientos del otro, o bien los movimientos propios del niño con autismo, ¿no? Vamos a ver un poquito más después de esto, ¿no? Hay una conducta
resistente de los niños con Asperger a recibir órdenes y una cultura y una postura también muy resistente al no, porque tienen muy poca tolerancia a la frustración en la mayoría de los casos. Entonces no hay que decirles no, hay que hacer los planteamientos de otra manera o utilizar un ademán, porque ellos eh, suelen enfadarse mucho, nosotros decimos escalan en conducta, ¿no? Y algunos, cuando se frustran mucho, se autoagreden, se muerden, se golpean, se jalan el cabello, eh, golpean su cabeza contra la pared o con sus propias manos se golpean. Esa es una conducta nociva que debe de quitarse de inmediato. Suele ser peligrosa y si el niño aprende a utilizarla, la va a estar utilizando. Es decir, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Van a la tienda, él quiere una paleta, ¿no? Y entonces papá le dice que no. Y entonces el niño comienza a golpearse. Y papá inmediatamente le da la paleta para que se deje de golpear. ¿Qué está haciendo allí papá? Papá está fortaleciendo esa conducta nociva. Entonces, al día siguiente, va a hacer lo mismo por la paleta y la va a volver a obtener. Después va a experimentar con otro objeto, un muñequito, lo que sea. Y si se lo dan, aún más se refuerza esa conducta nociva. Quiero decir que es peligrosa, porque una de las características del trastorno es que niñas y niños con autismo tienen un altísimo umbral al dolor. Ha habido casos de apendicitis y no se quejan, dolor dental y no se quejan. Esto nos hace sospechar que algo no funciona bien en el sistema nervioso central. Entonces, eh, decíamos que no establecen el contacto ocular y tampoco tienen sonrisa social. Basta que dos personas se conozcan por un momento y si se vuelven a ver, nos sonreímos socialmente. Ellos no, ellos siempre tienen su rostro y su gesticulación muy rígidos. Difícilmente expresan emociones con el rostro. Eh, Quizá por eso son tan hermosos, porque los niños y niñas con autismo tienen como característica que son muy hermosos. Yo digo que justamente por esa falta de sonrisa social, pues no se arrugan y no se les hacen las huellas, ¿no? De la gesticulación, siempre permanece con su rostro muy limpio, ¿no? Muy inocente. Tienen las orejitas un poquito más abajo, tienen la frente muy amplia, pero pasan desapercibidos. Solo que alguien que sepa es que lo puede detectar, ¿no? Con su ojo clínico. Generalmente no comparten intereses con las otras personas. Y esto es muy frustrante, especialmente para mamá y para papá y para los hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque resulta que el hermanito, la hermanita, no quiere compartir su experiencia de vida, su ser, su esencia, no la quiere compartir con su mamá o con su papá, con nadie. Y por eso Leo Kanner pensó que las madres de hijos con autismo habían malcriado a sus hijos. Él llegó a pensar que se trataba de madres muy neuróticas, con una carga muy importante de responsabilidad con sus hijos. Incluso el increíble apelativo que inventó y que culparon a otro, ¿no? A Bettelheim, lo culparon de esa terrible descripción, pero finalmente la hizo Leo Kanner.
llamó a estas madres madres refrigerador, porque abrazan y congelan. Abrazan a su hijo y lo congelan. Pero yo creo, y esto lo han demostrado diversos estudios, es que no es la madre quien provocó el autismo del hijo, no es la madre la situación problemática para el hijo, pero la madre se convierte en una situación problemática justamente por su hijo. Aquí entre nosotros que somos personas adultas, podemos decir, casi lo decimos siempre, y estamos seguros de ello, de que como padres influimos mucho, muchísimo en la vida de nuestras hijas e hijos, o como madres. Pero pocas veces nos ponemos a pensar qué tanto influyen nuestras hijas e hijos en nosotros como padres o madres. Y créanme que también influyen tanto como nosotros influimos en ellos. Ahora bien, tenemos a un niño que no comparte intereses. Y cuando me refiero a intereses, no solo son intereses eh, de plática, de conocimiento, etcétera. No, sobre todo, no comparten emociones. Y entonces eso a la mamá principalmente la comienza a enfermar. Y no es que no compartan sus emociones y sus sentimientos, es que no lo hacen de manera convencional, que es una cosa muy distinta a decir que no tienen emociones y sentimientos. Por supuesto que las tienen, pero no la saben expresar de manera convencional. Yo podría agregar, por la experiencia que tengo en el trabajo con estas niñas y niños, que además también hay una importantísima desorganización sensorial, ¿no? Esto lo observamos cuando empiezan las primeras expresiones del autismo, en este caso, pues suele suceder aproximadamente al año y medio, ¿no? Que la familia comienza a sospechar primero sordera. Saben que algo tiene la niña o el niño, pero no pueden identificar qué. Y hay un momento que se dan cuenta que no voltea cuando está haciendo alguna cosa, una cosa de su agrado. Por ejemplo, está con un muñequito o está girando algo. Puede entrar mamá a la habitación y la niña o el niño con autismo no voltea. De hecho, es uno de los aspectos más tempranos que nos hacen pronosticar con un 80% a los 8 meses que el niño puede o la niña pueden tener autismo. Desde los 8 meses. Y esto fue porque se inventaron estas camaritas webcam y empezaron a filmar los cumpleaños de los niños. Y los que después desarrollaron el autismo, ¿no? Eran los únicos niños, por ejemplo, que en su fiesta estaban llorando. Eran los únicos niños que les decían que soplaran el pastel y no soplaban el pastel. Eran los únicos niños que se hacía la fiesta y todos cantaban y el niño no cantaba, estaba llorando, estaba gritando, siempre como desentonando dentro del grupo social, en este caso de un grupo de niños en una fiesta de cumpleaños, ¿no? Decía yo que existe una importante desorganización sensorial, ya lo dijimos, aunque de manera muy breve, ¿no? Con el oído, oyen muy intensamente, ¿no? Algunas personas, algunos especialistas dicen que llegan a escuchar hasta 10 veces más intenso que nosotros. Y por eso
esa molestia con los sonidos, por ejemplo, con los cohetes. Ojalá puedan tener en consideración y respetar a los niños y a las niñas con autismo, porque si a nosotros como adultos nos molestan, yo vivo aquí en la colonia Las Palmas, en la ciudad de Puebla, y junto tengo una junta auxiliar que se llama San Baltasar Campeche, y el 6 de enero echan unos cohetes, pero que de verdad retumba toda la colonia, ¿no? Y si a uno le molesta auditivamente, no tanto que lo haga, ¿no? Porque finalmente es una fiesta, pero es una molestia auditiva, es un golpe de sonido, ¿no? Que uno recibe y es molesto para uno. Imagínense para un niño con autismo, que muchas veces ni siquiera lo puede expresar. Escuchar eso es como escuchar como que si nos detonan una bomba a 10 metros. Entonces, pues yo pediría que tengan en consideración a estos niños porque este factor sensorial, el auditivo, generalmente es tormentoso, es un tormento para ellos, ¿no? Responden también muy mal al tacto, ¿no? Si se les levantó por ejemplo, un padrastro en su dedo, pues, van a estar ahí todo el tiempo. Esto, ¿no? O una etiqueta, por ejemplo, del suéter, eso va a ser una tragedia. Entonces, necesitan terapia sensorial y necesitan que esa terapia de carácter sensorial se convierta en integración sensorial. Porque es como si la vista estuviese separado del oído, el oído del gusto, el gusto del tacto y el tacto del olfato. Como si su percepción la hicieran por canales separados. Típico huelen la comida, ¿no? Con muchos terapeutas se ha hablado al respecto. ¿Por qué rechazan mucha comida? No tanto por el sabor, sino por la textura. Por ejemplo, me he percatado, ¿no? Que no les gustan cosas viscosas o cosas que suelen como, no tronar como papas fritas, sino como una cebolla, ¿no? Cuando uno muerde la cebolla, ustedes notarán que mientras los molares o los dientes incisivos caninos van apretando la cebolla, vamos sintiendo esas capas que a la vista también después las podemos despegar. Y yo me he percatado que la mayoría de los niños con autismo no les gusta la cebolla. En fin, hay una desorganización sensorial importante y hay que comenzar a trabajar con ello. Se nota mucho cuando el niño está desorganizado sensorialmente, porque cuando yo voy a las casas donde viven estas familias, inmediatamente veo todo regado en el suelo. Por aquí pasó el niño o la niña con autismo. Va tirando todo, ¿no? Toma una cosa, la ve, la avienta, se va por la otra, ¿no? Y esta fase también es peligrosa, está en una situación de riesgo. Tuvimos una alumna en Mírame que le destruyó a su papá 3 computadoras, 3 laptops. Le gustaba tomarlas y aventarlas desde el piso de arriba y ver cómo la computadora se tronaba, ¿no? Y era por esta desorganización sensorial. Ellos quieren de algún modo, pero nosotros les tenemos que ayudar. Y hay terapias específicas para ayudar a la organización sensorial, ¿no? Eh, Decía yo que existen importantes afectaciones en comunicación y lenguaje. Lo primero que se observa y que la familia nos los hace ver es que no hablan, o tardan mucho en hablar, o tienen un lenguaje idiosincrático. Entonces, yo sugeriría que lo primero y primordial es que primero vayamos por la comunicación y luego por el lenguaje. Porque si vamos primero con el lenguaje y no le damos al lenguaje el carácter funcional y comunicativo que tiene, entonces de poco va a servir.
Primero el lenguaje. Y el lenguaje, tal como lo entendemos, implica lenguaje oral y lenguaje no verbal, el que hacemos con nuestro cuerpo, con nuestro rostro, con nuestra gesticulación, con nuestras manos, para que el niño o la niña vayan estableciendo esta vinculación entre lo que ven y lo que oyen. Esto se llama coordinación visual y auditiva. Y pues vale decir que muchas niñas y niños con autismo no la tienen. Y este es un prerequisito del aprendizaje escolarizado. Que la niña y el niño puedan ver y al mismo tiempo escuchar a su maestro o maestra y a sus compañeros y compañeros del grupo de aprendizaje. Pero si no hay esta coordinación visual y auditiva, difícilmente el niño puede estar viendo al maestro pero no escuchándole, o puede estarlo escuchando pero no viendo. Y lo mismo con los otros compañeros. Es todo un desafío la inclusión educativa de niñas y niños con autismo. Observamos solamente a nivel comunicativo una alteración profunda en todos los componentes del lenguaje, ¿no? Observamos dificultades, por ejemplo, en la sintaxis. Cuando comienzan a hablar, ¿no? Invierten las palabras. Por ejemplo, digamos, podrían decir, ¿me verde prestas el jarrón? Cuando lo que podría o convencionalmente se podría decir es, ¿me prestas el jarrón verde? Y no, ¿me verde prestas el jarrón? Hay fallas en la sintaxis. También hay falla en la semántica. La semántica es la comprensión del significado de las palabras, ¿no? Y ellos comprenden literal, escuchan literal, porque su pensamiento es inflexible. Entonces, el pensamiento inflexible y la comprensión literal hacen una bomba molotov en cuanto a relaciones comunicativas. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos la costumbre de decir, eh, ¿me das un vaso de agua? No, inmediatamente el niño con autismo, no, no hay vasos de agua. Hay vasos de vidrio que contienen agua, pero no hay vasos de agua. Una vez me tocó ver a una mamá, ella siempre tenía visitas en su casa, ¿no? Iban a ver muchas personas. Y entonces terminamos la sesión con ese niño y grita a la mamá, le grita al niño. Y ahí va el niño, baja, ¿no? Yo voy con él atrás de él. Y de pronto le dice la mamá, que era muy efusiva, muy gritona, ¿no? Le dice, mi vida, ven que te voy a comer a besos. No, el niño salió corriendo. Mi mamá me va a comer. Él que pensó literalmente, dice que mi madre ya se convirtió en antropófaga, ahora me quiere comer, aunque sea besos, pero me quiere comer. Todas estas situaciones, algunas veces son chuscas, pero algunas otras son de difícil atención y de difícil tratamiento, ¿no? También en la prosodia, porque así como no tienen una dificultad importante para comprender las emociones propias y ajenas, ¿sí? Tampoco con su voz lo expresan. Digamos que tienen una voz lineal, como Jacobo Zabludowski, quizá lo hayan escuchado, ¿no? Él podía decir una noticia muy buena con el mismo tono de una noticia muy mala. Solo escuchen la transmisión del terremoto de México.
del 85, me parece, ¿no? El 19 de septiembre, estaba narrando igual que cualquier otra nota. Incluso da la impresión de que quiere imprimir emoción en su voz, ¿no? Pero termina diciendo, nunca he visto la Ciudad de México tan terriblemente devastada, ¿no? No se escuchan emociones en las voces de niñas y niños con autismo. Y esto se lo tenemos que enseñar, porque si no, ellos siempre van a utilizar, sin importar el contenido del diálogo, ellos siempre van a utilizar en el mismo tono, ¿no? Entonces, observamos que no hay tono en la voz, que no hay buena comunicación verbal y que tampoco hay buena comunicación no verbal. Y por eso se habla de que son las madres quienes más resienten todo esto porque no reciben el estímulo de ser madres. Y esto se reconoce porque las madres de hijos con autismo pierden muy pronto la madrecía. La madrecía es el lenguaje que utiliza la mamá para enseñarle a hablar a su bebé. Cuando una madre está en etapa de madrecía, hace dulce su voz y se infantiliza. Entonces toma a su bebé, ¿no? Y le dice, ay, qué lindo está mi precioso, a ver, di mamá, di mamá, di mamá. Y como el niño no balbucea, el niño con autismo, ¿no? No balbucea y no responde a este estímulo de la madre muy pronto, más que otras madres, muy pronto pierde la madrecía. Porque a las otras madres, así como se les llega, se les va. Cuando el niño comienza ya a hablar, ¿no? Y entonces comienza a decir la mamá, habla bien, ¿no? ¿No es cierto? Eso sucede eh, con niños que no tienen autismo. Pero en el caso de niños que tienen autismo, lo que se ha observado es que pierden la madrecía, las madres. Y esto es una clara muestra de cómo golpea el autismo a las madres. De hecho, en mi terapia yo primero atiendo a las madres que al hijo. Y eso por una razón que me ha dado la experiencia. Nadie puede más que una madre. Nadie. Pero si una madre está enferma, si una madre está agobiada por el cuidado, porque la madre es generalmente cuidadora principal de su hijo con autismo, y mientras más dependencia tenga el niño, pues más desgaste por sobrecarga va a existir en la madre. Y créanme que no es poca cosa, ¿eh? Generalmente pasan por incomprensibles o bien el grupo social, incluso la pareja varón, ¿no? Dice, bueno, es que esa es su función de madre, pero el agobio es verdaderamente importante. Y las madres inmediatamente generan una especie de coraza, ¿no? Porque viendo las limitaciones del hijo, entonces se las comienzan a cumplir, a cumplir, a cumplir, lo que acelera poderosamente el desgaste y además frena el desarrollo evolutivo del niño, porque la mamá ya comienza a hacerle las cosas. El niño con autismo puede hacer todas las cosas, nada más que se lleva más tiempo en aprenderlo y demanda de una pedagogía especial, ¿no? Y lo primero que se debe de controlar, porque es lo que más interfiere, es la conducta. Entonces debe de haber programas específicos de modificación de conducta. También hay una alteración importante en la proxemia. La proxemia es la distancia que tomamos para comunicarnos y para hablar, ¿no? Esto es un cálculo que hacemos inconscientemente, ¿no? Con algunas personas, cuando mantengo con ellas mayor comunicación y mayor intimidad, no se observa inconveniente que yo me acerque a ellas, ¿no?
Pero si yo no tengo intimidad con esa persona y me acerco mucho a ella, la voy a incomodar, ¿no? Entonces, bueno, eso observamos con niñas y niños con autismo, ¿no? O bien se ponen muy lejos, o bien se ponen muy cerca, ¿no? Hasta nos pegan su frente en la nuestra, ¿no? Y nos hablan así, cualquiera diría, lo está retando, de cómo se pone así, ¿no? Si alguien de lejos me ve con un joven con autismo que me pone su frente en mi frente, dice, o se van a pelear o se van a besar. Pero estas distancias que son simbólicas y tienen un valor social y cada cultura las hace diferentes, en el niño y niña con autismo nunca se adaptan a esta proxemia conveniente, ¿no? También vale decir, suelen estarse moviendo, generalmente con movimientos y manierismos que suelen molestar mucho al interlocutor. Y ya dije, prosodia, proxemia, sintaxis, pragmática, es el valor efectivo que le damos al lenguaje para que tenga una función, ¿no? La pragmática es importante en el lenguaje porque es lo que me va a permitir a mí el hacer. Y generalmente en el niño o niña con autismo hay muy pobre acción ejecutiva, hay muy poca planeación, hay muy pobre capacidad de secuencia de hechos, ¿no? Por ejemplo, eh, hay ciertos materiales didácticos que analizan esto. Se ponen, digamos, cuatro tarjetitas, ¿no? En la primera se ve a una niña con su papá saliendo de su casa. En la segunda van caminando por la calle. En la tercera, eh, el papá le está comprando un globo a la niña. Y en la cuarta se observa a la niña que está llorando porque su globo se le escapó de las manos, ¿no? Y les hacemos la narrativa a los niños del cuentito. Luego revolvemos las fichas y les pedimos no que nos los narren, sino que simplemente los ordenen. Y tienen mucha dificultad. Entonces imagínense ustedes lo que debe de significar vivir en un mundo que no se pueden anticipar los hechos y que cada evento no guarda relación con el anterior ni con el siguiente. Entonces comenzamos a observar el grave problema que enfrentan estas niñas y niños y sus familias y la necesidad de ser comprensivos, de ser tolerantes con ellos y de apoyarles siempre que podamos. Hay, además, como decía yo, aunque no están registrados en el manual con la importancia que merecen, pero hay mucha eh, dificultad con la manera de pensar que tienen niños y niños con autismo. Yo decía que su pensamiento es inflexible. Fíjense, les voy a poner por un simple ejemplo, ¿no? Miren, aquí tengo un clip, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerle así al niño. Y le pongo así las manos, le digo, ¿dónde está el clip? Y entonces me señala esta mano. Y le hago, no, no está aquí. ¿Dónde está el clip? Y me vuelve a señalar esta mano. No, no está aquí. ¿Dónde está el clip? Y él va a estar señalándome esta mano. Esa es inflexibilidad del pensamiento. Es verdad que algunos, al no verlo en mi mano, en la mano esta, entonces van a decir que esta, lo cual es lógico. Pero se han hecho otro tipo de estudios en donde se sigue observando esto. Uno de ellos es un estudio que se llama de los Smarties, es unos dulces, ¿no? Que se venden, me parece que en Estados Unidos. Y están dos niños, uno con autismo
y uno sin autismo. Y antes se le habilitó al niño sin autismo para que participe en el experimento. Entonces, están los dos niños frente a mí y yo tengo dos canastas con un trapo que las cubre. Y les digo, ¿saben qué? ¿Ya vieron estos Smarties? O sea, estos dulces. Los voy a poner aquí y los pongo en, digamos, voy a poner un poco de gráfico esto, porque si no, no me voy a hacer entender, ¿no? Vamos a suponer, aquí tengo dos guantes. Y aquí tengo el alambrito este, ¿no? El clip. Entonces, Doctor, disculpa que lo interrumpe, pero es que tiene la cámara apagada. tengo una cámara apagada. Ok. ¿Ya se ve? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Pues les comentaba, ¿no? Y aquí tengo dos guantes, ¿no? Y les digo a los dos niños, fíjense que voy a poner en este guante, voy a ponerle clip. ¿Dónde está el clip? Y me van a señalar aquí, ¿no? Pero le digo al niño que no tiene autismo que se vaya y que regrese al ratito. Y entonces le voy a decir al niño que tiene autismo, mira lo que vamos a hacer. Vamos a pasar el clip al otro guante. Y se le pregunta al niño con autismo, ¿en dónde está el clip? Y va a señalar este guante porque efectivamente aquí está. En eso llamamos al otro niño y el otro niño llega. Y le preguntamos, no al niño que llega, sino al niño con autismo, ¿dónde va a decir el amiguito que está el clip? Y va a señalar el que tiene el clip, no este. Y a eso se le denomina teoría de la mente. Hay una falla mental importante en las niñas y niños con autismo, incluyendo Asperger. Mente es la capacidad que tenemos de establecer vínculos emocionales, estados mentales y empáticos con las otras personas. Seguramente les ha de haber pasado que ustedes hayan llegado, por ejemplo, a una reunión de amigos, pero llegaron justo cuando terminó el chiste. Y todos están riendo. ¿Y qué hacemos? Nos reímos, aunque no hayamos escuchado el chiste, porque nos enlazamos mentalmente con los otros. Si me paro en la calle y me pongo a ver el cielo, las personas que pasen cerca de mí van a voltear al cielo para ver qué estoy viendo. Así es como establecemos estados mentales. Y el niño con autismo es refractario a todos ellos. Es importante saberlo, porque de esto va a depender en buena medida los ofrecimientos pedagógicos que le podemos ofrecer, ¿no? Hay además, en el tercer aspecto que estoy diciendo, después de comunicación y socialización, en cuanto al pensamiento, porque yo creo que el pensamiento es tan relevante como la comunicación y el lenguaje, ¿no? Es que de acuerdo a ciertas personas con autismo que han alcanzado un buen nivel verbal y comunicativo, ¿no? Hay personas con autismo y esta idea proviene de una de ellas, ¿no? De Temple Grandin. Ella tiene doctorado en psicología animal. No me lo van a creer, pero no sé por qué razón las vacas le adoran. Y ella
no le molesta lo que yo voy a decir, pero ella piensa como vaca. Y el 80% de la carne que se consume en Estados Unidos, que es el país más carnívoro del mundo, procede de rastros que diseñó esta mujer que se llama Templa Grandi, una mujer extraordinaria, ¿no? Bueno, pues Temple Grandi es una de estas adultas con autismo que han venido a, pues, hacer girar la comprensión que teníamos del autismo porque solo los no autistas hablaban del autismo, ¿no? Y entonces se hicieron muchos mitos, pero ya comenzaron a decir los autistas quiénes son. Y ellos no piensan simbólicamente, ellos piensan en imágenes. Si, por ejemplo, yo a ustedes les digo, a ver, rápido, por favor, piensen en un perro, y ustedes inmediatamente van a pensar en la generalización perro, en canis familiaris, mamífero, cuadrúpedo, etcétera. Pero un niño con autismo no. Un niño con autismo va a pensar en Anubis, el perrito de mi primo, en Bobby, el perro de mi vecino. Piensan en perros concretos mientras nosotros lo hacemos de perro abstracto. Para colmo, decimos que cuando un hombre es acosador de una mujer es un perro. O que uno de tránsito llame y levantó la infracción. Ay, ese de tránsito es un perro. Y podemos utilizar la palabra perro según los contextos simbólicos en donde se pronuncia la palabra. Pero el niño con autismo no puede comprender que un hombre acosador sea un perro. O que uno de tránsito, por haber mordido a mi papá le dice perro. ¿Pero por qué le dices perro? ¿No? Hay una pobreza entonces en el pensamiento simbólico. Hay una pobreza en la imaginación. A pesar de que muchos de ellos han supercompensado con una inteligencia formidable, quiero decirles que el 50% de los genios del mundo son personas con Asperger. Muy probablemente Einstein tenía Asperger. Y miren, hay diversos hechos, pero uno es hasta simpático, ¿no? Porque se le concedió el premio Nobel, pues lo fue a recoger y el día en que era la ceremonia, estando él en el hotel, se le olvidó, tuvo que ir un alumno suyo, dice, maestro, lo están todos esperando. Pues, ¿qué pasa? Dice, es que estamos aquí porque vinimos por el premio Nobel que usted ganó. Y es curioso ver en las fotos que todos van de smoking y él es el único que va con suéter. Todos muy bien peinados y él con los pelos como plumero, ¿no? Y si se fijan bien, se puso un calcetín de un color y otro calcetín de otro. Y eso es muy común en los Asperger. Entonces yo creo, también se dice que Newton, porque las personas con Asperger suelen ser muy brillantes, pero necesitan la pedagogía conveniente porque si no se vuelven súper antisociales. No necesitan una pedagogía conveniente, ¿no? Hay, como decía yo, en los niños con Asperger una pobreza en la capacidad predictiva de la conciencia. Su conciencia no les permite predecir. Entonces, por ejemplo, cuando están pequeñitos y van a la casa de una tía o de un amigo, empiezan ellos, vámonos, 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 ¿no? Y mamá o papá o la tía o quien sea le responde con esto, espérate un ratito, un momentito.
Bueno, ¿qué es ratito? ¿Cuánto dura un ratito? Este es pensamiento simbólico y eso escapa al niño. Entonces el niño comienza a desesperarse y empieza el conatus y desastroso. Lo que hay que hacer es decirle, mira, en mi reloj, cuando llegue la manecilla, aquí, en ese momento nos vamos. Y el niño va a estar pendiente, ¿eh? Pero ya no va a estar con esa angustia, porque él piensa que se van a quedar ahí para siempre, porque su conciencia no es predictiva. ¿Y qué haríamos si nosotros, si nos dijeran, solo piénsenlo con el confinamiento, ahora nos vamos a quedar toda la vida en nuestra casa? No, nosotros anticipamos, no, cuando me vacunen, cuando esto, cuando el otro, no, pero tengo que salir. Pero imagínense si no tuviéramos esta capacidad predictiva, como nuestros niños y niños con autismo carecen de ella, pues es vivir en el instante, literalmente en el instante. Y hay un pobre interés de aprendizaje. Sin embargo, cuando se presenta algo, es altamente obsesivo. Por ejemplo, ellos rechazan esto o aquello, ellos solo quieren sus temas de interés. Aquí se necesita una educadora o un educador muy creativo para que ese punto o centro de interés, que es muy restringido en niños y niñas con autismo, lo aproveche y lo expanda, lo abra hacia otras ramas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en Puebla tuve un alumno que él se obsesionó porque un día el popo echó polvo, tuvo que, ¿no? Y él se obsesionó con los volcanes. Bueno, pues gracias a los volcanes le enseñamos arte, le enseñamos geografía, le enseñamos química, le enseñamos la historia del sistema planetario, no le enseñamos biología a partir de ese tema, porque él solo iba a aprender a partir de los volcanes. Luego cambió, le gustaron después los medidores de luz, increíble, ¿eh? Y entonces cuando salían, él aprendía mucho caminando. Si lo sentábamos era un problema. Él aprendía como decía Aristóteles que se tiene que aprender caminando. Es un mito que sentado ahí entre cuatro pares vamos a aprender mejor, ¿no? Y él tenía una capacidad, una memoria fotográfica, una memoria auditiva extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las aves, las crío, las cultivo. Y cuando terminaba nuestra sesión terapéutica íbamos a la tienda y le decía yo, Quisquilus mexicanus, Aemorus, Spinus, Cardata, ¿no? Y iba yo dando los nombres científicos de los pajaritos. Y al otro día volvíamos a hacer y le decía yo, a ver, ¿qué es ese? Y me decía, Quisquilus mexicanus, pero se la aprendía con una sola vez, con una sola vez. Pero si yo le pongo una imagen en un salón de clases y escribe 10 veces quisquillos mexicanos, no, eso nunca se lo va a aprender, porque no está hecho para su interés. Entonces, todos suelen tener intereses de aprendizaje que si los animamos se hacen obsesivos y de allí los abrimos hacia otras áreas del conocimiento. Yo pienso que la correcta pedagogía para niños y niños con autismo no es salvar las deficiencias, sino alentar las facultades. Porque si me concentro en salvar las deficiencias, nunca voy a atender las facultades. Pero si desarrollo las facultades, muy probablemente el desarrollo de esas habilidades van a compensar sus deficiencias, ¿no? Y luego, ya para concluir, los aspectos de la conducta, que son eh, pues los que más problemas generan en la escuela, en la familia y en el grupo social, ¿no? Se observan muchos movimientos estereotipados y generalmente estos movimientos estereotipados obedecen a cierta desintegración sensorial.
Por ejemplo, están todo el tiempo haciendo así, o así, ¿no? O así, o con todo el cuerpo, ¿no? Tienen muchísimos diferentes tipos de movimiento, pero todos son estereotipados. Las personas se alejan cuando ven a una persona con este tipo de conductas, ¿no? Son intolerantes a la crítica. Por eso les decía yo que lo conveniente es lo menos posible decir no. Y cuando digo no, es no. No puedo ceder después. Si dije no, es no, aunque me haya equivocado. Ellos tienen una conducta desafiante. Ellos desafían a la autoridad. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, en Mírame, ¿no? Así llama el centro donde atendíamos a estos niños. Recuerdo que una vez un niño que es traviesísimo, que se llama Manuel, ¿no? Él se encerraba en el baño y echaba el jabón y el papel de baño y jalaba la cadena, imagínense, ¿no? O sea, teníamos que estarle hablando al plomero cada rato, porque Manuel tapaba el sanitario. Entonces una vez estaba yo ahí atendiendo a un niño, cuando empiezo a escuchar, ¿no? Abre, Manuel, abre, abre, ¿no? Que abriera la puerta porque ya se había metido al baño. Y entonces me acerco y les digo, ¿por qué le dicen que abra? Es que se metió y mete el papel de baño y el jabón en el excusado. Y le digo, si ustedes les dicen que les abra, él tiene una conducta desafiante, no les va a abrir. ¿Y entonces cómo le vamos a hacer? Y les digo, cállense. Entonces le toco la puerta, ¿no? Le digo, Emanuel, ¿me pasas el jabón, por favor? Abrió la puerta y me dio el jabón, ¿no? Porque también vale decir, son muy ingenuos a la mentalidad de los otros, es decir, son vulnerables y generalmente las personas, los compañeros, les hacen bromas muy pesadas. El bullying comenzó con la política de la inclusión educativa y somos primer lugar en el mundo. Porque estos niños están total, y no solo los niños con autismo, los niños con discapacidad, están brutalmente indefensos y no hay un trabajo con el grupo, ni con las madres y padres de familia, ni con otras maestras y maestros. Entonces, yo digo que simulación, perdón, eh, inclusión sin atención es pura simulación. Hasta ahí se dice versículo. Ellos, como lo decía, se suelen autoagredir. Esta es una conducta que debemos de quitar de inmediato. Porque además es espantoso ver a un niño que se esté golpeando, que esté provocando daño, ¿no? Y como lo digo, no son, tienen un umbral muy alto al dolor. Decía yo que suelen ser obsesivos con algo. Algunos de ellos tienen prendas fetiches, se hacen siempre acompañar de algo, como un amuleto para nosotros. Y si no tienen esa prenda o ese muñeco, generalmente es un muñeco fetiche, así se le llama en el argot terapéutico, ellos se sienten muy mal, pero ese muñeco o prenda fetiche es ideal para captar su atención. Entonces, si él anda con su muñequito, yo se lo quito y entonces sí me va a hacer caso. Y va a venir conmigo, dámelo, dámelo. Y entonces ahí lo aprovecho y le digo, bueno, pero primero siéntate. Y ya se siente y se lo da. Pero le empecé a ganar. Ya me obedeció, ya me siguió, ya me consideró. Por ejemplo, alguna vez estaba yo leyendo, ¿no? Y estaba conmigo un niño con autismo. El niño con autismo sale y apaga la luz. Y me dejó sin ver, porque no establecen este vínculo con el otro. Pero si yo le quito la prenda fetiche, el niño va a venir a mí. Y ahí es donde yo aprovecho. Dame un beso, un abrazo, ahora vete para allá, ahora brinca, porque debo de tomar el control y solo así modifico la conducta.
Finalmente han aparecido tres líneas de pensamiento que nos hacen pensar en ampliar el criterio diagnóstico. A partir de la ampliación de los criterios diagnósticos, es que hemos podido comprender mejor el autismo. Pero lo cierto es que cada vez hay más. El primer estudio estadístico se hizo en 1970 y había un niño por cada 2.500 nacimientos, un niño con autismo. Es decir, debían de nacer 2.500 niños para que naciera un niño con autismo. Y ahora la proporción es uno por cada 100. ¿Sí? Es difícil saber por qué. Hay muchas hipótesis y no las voy a tratar acá. Pero lo cierto es que esto está creciendo muy rápido y muy grande. Las otras tres opciones que los vamos a ver en el programa anterior, ya voy a hablar con mayor profundidad de la acción ejecutiva, de la coherencia central débil y de la teoría de la mente, que son pues las últimas vertientes teóricas y de pensamiento que abonan para una mejor comprensión del autismo. Con eso concluyo mi presentación. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Está sumamente interesante. Y me tomé la libertad de apuntar unos puntos que quisiera que aclarar las dudas. ¿Cómo le podemos a un niño quitar la autoagresión? Bueno, decía yo que cuando hay autoagresión generalmente hay una desintegración sensorial. Nosotros utilizamos el modelado. Modelado significa, hagan de cuenta que el terapeuta o la terapeuta es una especie de escultor. Y modelamos, literalmente modelamos al niño, ¿no? Si por ejemplo el niño empieza, entonces bajamos la manita y empezamos a modelarlo. Al mismo tiempo que lo tranquilizamos, por ejemplo, ¿no? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que no hay que decirle, ya no te pegues, ¿no? Porque son desafiantes. Ya no te pegues. Por eso muchas veces funciona con ellos el invertir la situación, ¿no? Decirle, pégate. Entonces se ponen desafiantes, ahora no me pego. ¿Sí me explico? Mm, Pero cada caso es muy particular, ¿no? Pero siempre que hay autoagresión podemos decir que hay una desorganización sensorial importante y que hay un pobre manejo en la conducta, que hay pobre tolerancia a la frustración, ¿no? Y lo que utilizamos es justamente el modelaje. Hay casos tan severos, ¿no? Tan severos, que lo conveniente es una terapia que se denomina holding. O sea, hay literalmente que inmovilizarlos, ¿no? Entonces pone un estímulo adverso, ¿no? Para que el niño no repita esa conducta, ¿no? Miren, por ejemplo, otra es que son heteroagresivos. O sea, no solo son agresivos contra sí, sino también son agresivos contra el otro, ¿no? Y les voy a platicar lo que me sucedió una vez con un, pues ya joven, ¿no? Yo ese niño lo atendí a los 3 años. Luego a los 5 años lo dejé porque me fui para Oaxaca. Luego cuando regresé, me volvieron a hablar sus padres. Pero él ya mide 1,90, pesa 100 kilos, ¿no? Definitivamente es más fuerte y más alto que yo y es sumamente agresivo. Nunca trabajaron ese aspecto de las terapias. Y entonces, un día, intentando trabajar con él,
de pronto se me aventó y me dio una paliza, pero fuerte. Ahora eso me preocupa porque soy diabético. Pero antes no hubiera habido problema, pero en esta ocasión sí era un problema porque una mordida y pierde un brazo, ¿no? O una pierna. Eso me pateó muy fuerte mi espinilla y todavía tengo la herida y eso que ya pasaron 5 años, ¿no? Pero bueno, lo que les quería decir es cómo le quité esa conducta heteroagresiva, ¿no? Llevé un palito de madera, como la que se le pone a los pajaritos en la jaula, ¿no? Y entonces me lo puse aquí atrás en la bolsa, ¿no? Y que le digo, oye, ayer me pegaste, si tú me pegas hoy, mira, tengo mi varita mágica y te voy a picar un ojo. No, no, no me piques mi ojo, me dijo. Digo, te pico tu ojo si tú me vuelves a pegar. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Okay. Yo me lo guardé, pero al ratito se lo olvidó. Y veo que se me viene, pero como el día anterior, ¿no? Y entonces saqué mi varita. Y entonces le dije así, te voy a picar un ojo, te voy a picar un ojo. Por supuesto que no se le iba a picar, era para controlarlo, ¿no? Pero la mamá se enteró y fue todo un drama, ¿no? Todo un verdadero drama. A pesar de que yo le dije a la mamá que diera una cámara para que me filmaran en, en todas las sesiones. Para eso pedí la cámara. Pero con mucha frecuencia, estas madres que han sido ya afectadas en la relación con su hijo con autismo, se vuelven sobreprotectoras de su hijo a un nivel en que los congelan. Por eso la noción de madre refrigeradora, ¿no? Entonces el modelado, terapia sensorial, terapia de conducta y buena comunicación. Ah, ok. Y yo otra pregunta, hace un rato mencionaba lo de tocar, que tanto no les gusta tocar como no les gusta que les toquen. Sí. ¿Eso es porque la sensibilidad la tienen más desarrollada como el oído? ¿O porque podría ser? Sí, bueno, inicialmente pienso que es un aspecto estrictamente sensorial. Es decir, su piel, ¿no? Percibe y se molesta, ¿no? Mucho más que la nuestra, que tenemos más adaptación, ¿no? Y ellos no. Para ellos una etiqueta es un drama, un verdadero drama, ¿no? Incluso en el libro de Templa Grandin, esta mujer con Asperger, que las vacas le aman y ella ama a las vacas, dice que la primer palabra que dijo fue un día en que iban por el highway, por el boulevard, iban a la escuela porque ella iba a salir de vaquerita. Ella iba en el kinder, yo creo, en la primaria, ¿no? Entonces iba a salir de vaquerita, pero no se quería poner el sombrero. Y generalmente no quieren ponerse nada en la cabeza porque sienten que les aprieta demasiado, ¿no? Son muy sensibles. Y entonces iba la mamá manejando por el bulevar, toma el sombrero, se lo acomoda a fuerza a la niña en su cabeza, la niña suelta una patada, la patada le da a la mamá y se voltean. Y entonces quedaron de cabeza en la camioneta, todos los parabrisas del vehículo se hicieron trocitos y ahí ella, quizá por el sobresalto del accidente, toma los vidrios y dice, ice, ice, hielo, hielo. Pensaba que eran hielo. Entonces, sí, a mi parecer hay una desorganización sensorial muy importante en todos los sentidos, en todos, no solo en el sentido del tacto, ¿no? Sino en el olfato, en el gusto, en el oído y en la vista. Y en el sentido común, porque el sentido común se llamaba en la Edad Media a la conciencia.
La conciencia se comprendía como un sentido común y por alguna razón no pueden ellos integrar sus sentidos en un punto común. Por eso les decía yo, generalmente no hay coordinación visual y auditiva. Y no hay coordinación visual y táctil, por ejemplo, u olfativa y gustativa. Y nosotros logramos hacer esas integraciones. Al comer, por ejemplo, al hacer el amor, nosotros utilizamos nuestros 5 sentidos. ¿No? Y mientras percibamos la situación con más sentido, pues más vamos a aprender con esa intermedia la experiencia que estamos percibiendo, ¿no? Entonces ahí observamos niños y niños con autismo que tienen esta dificultad de desarrollar la integración sensorial. Solo se dejan guiar por un sentido dominante en la situación de contexto. A veces el oído, a veces la vista, a veces el tacto, pero todos los tienen, podría yo decir, hipersensibles. Y tengo muchos ejemplos de ello, ¿no? Sí, ok. ¿Y usted por qué cree que sea tan difícil o bueno, tan tardado en detectar el Asperger en un niño? ¿Por Bueno, qué queda en, en, tiempo, en, en realidad no es tardado, no? porque podemos diagnosticar con un 80% de veracidad el diagnóstico desde los 8 meses, Ujú. o sea, muy temprano. Pero una cosa es diagnosticar y otra cosa es que la familia acepte el diagnóstico. En realidad, es la aceptación del diagnóstico por la madre lo que inicia verdaderamente la terapia. Mientras más postergue la madre la aceptación, porque hay que decirlo, ¿no? Mamá desarrolló lo mismo que papá. Siempre lo hacemos como madres y padres que somos, ¿no? Pero vinieron madurando, especialmente mamá, a un hijo ideal. Y ese hijo ideal no corresponde con el hijo real. Pero hay que decir que ese hijo ideal nunca iba a corresponder con el hijo real. Pero aquí se presenta, digamos, hasta el otro extremo, ¿no? Y entonces, como cualquier proceso de duelo, lo primero que hacen es decir, no, mi hijo no tiene autismo. Y van para aquí, van para allá y son capaces de hacer cualquier cosa. En mi libro, el doctor Marcín, que es el decano del autismo en México, escribió una frase que sigue siendo para mí impresionante. Dice así, se refiere a las madres de hijos con autismo. Dice, son capaces de hacer lo imposible, pero incapaces de hacer lo posible. En el fondo buscan una cura milagrosa y poco a poco la vida les va a ir enseñando quién es verdaderamente su hijo. Porque yo en esto ya llevo mucho tiempo y sí les puedo decir con toda seguridad que los hijos o hijas con autismo cumplen más el papel de maternidad y de paternidad de sus padres que sus hijos típicos. Pero hay que recorrer todo el camino para saberlo, porque de entrada es el rechazo. No, hoy podemos diagnosticar tempranamente, pero lo que no se trabaja es el duelo en la familia para que lo acepten lo antes posible y podamos verdaderamente trabajar todos como una orquesta. Ok. Me quedaría haciéndole muchas preguntas y platicando, pero ya se nos está oscureciendo. Le voy